Buenos días, estimados hermanos y amigos que nos visitan a través de este portal. Vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Tenemos ahora una participación especial.
Cantaban dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Esdras 3:11. Ahora puestos de pie, cantemos el himno número 80 de boca y corazón. Así puestos de pie, hermanos, busquemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 45, de los versículos 1 al 17. La palabra de nuestro Dios dice: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recreen. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclina a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos
eternamente y para siempre. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen su rostro. Bendito Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti esta mañana para postrarnos ante tu trono, rindiendo nuestra adoración y exaltando tu bendito nombre. Te pedimos que aceptes este culto con olor grato a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Éxodo 34:9. Nos podemos sentar, hermanos, y buscamos el himno 105. Si fui motivo de dolor, Señor. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. La advertencia la tenemos en el libro de Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3. Les invito a que escuchen la palabra de Dios de los versículos 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. Tu Dios reina. Isaías 52, versículo 7. Busquemos ahora el himno número 499. Hermosos son los pies. Dios.
encontramos ahí en 2 de Timoteo, en el mismo capítulo, de los versículos 10 al 17. La palabra de Dios dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, versículo 18. Ahora, puestos de pie, hermanos, les invito a que busquemos el himno número 169. A su nombre, gloria. Pasamos ahora a nuestros momentos congregacionales. Recuerden que nos reunimos a través de Zoom a las 11:45 para saludarnos y saber cómo estamos unos y los otros. Será un gusto poderlos ver ahí. También les invitamos a la clase que se lleva a las 10:30 de la mañana con los ancianos de la iglesia. Y también los invitamos al culto familiar que se lleva a cabo en la tarde a las 18:30 horas. Ahora tenemos la oración congregacional con nuestro presbítero Pedro Arcos Sánchez.
Buen día, mis amados hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Pero antes de entrar a nuestra oración, voy a leer el Salmo 91, versos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El verso 15 dice, me invocará y yo le responderé. Padre, te damos muchísimas gracias en este día, porque nos das la oportunidad de venir a adorarte, a exaltar tus excelencias, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, al único Dios que merece la adoración y la alabanza. Tu pueblo se reúne en este día porque es un día muy especial para tu pueblo, que es el domingo. Hemos venido a glorificar tu nombre. Reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas. A la luz de tu palabra nos damos cuenta de nuestra condición y de nuestra situación. Te rogamos, Señor, tu misericordia y tu perdón. Que perdones mis pecados y que perdones los pecados de tu pueblo. Y que tú nos limpies para que podamos estar en comunión contigo en este momento, Señor. Dice tu palabra que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Lo creemos y lo afirmamos, Señor. Y conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones pues que tenemos. Acudimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el único que nos puede ayudar en esta situación. Y conoces las necesidades que tiene tu pueblo. Quizás alguno de nosotros no tenemos trabajo. Quizás alguno de nosotros estamos enfermos. Quizás alguno de nosotros en este día tengamos dificultades, problemas, desesperación. Acudimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que diriges la historia. Tú eres el que diriges tu creación y que tú eres un Dios soberano. Acudimos a ti, Señor, que tú te manifiestes y que tú obres en nosotros y que tú nos ayudes en toda esta situación que estamos viviendo y de nuestras necesidades. Y te rogamos, Señor, que tú nos cuides durante este día, que tú nos guardas donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. Protege esta iglesia, guarda esta iglesia, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pasamos ahora a las ofrendas. Recordemos, hermanos, que ofrendar es una bendición para cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios
por todo lo que recibimos de sus manos. Adoremos a nuestro Dios con la ofrenda. En la palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, 7 y 8. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, venimos a ti, a tu presencia, para ofrendar y diezmar, para darte de aquello que recibimos de tus manos, como agradecimiento y como muestra de nuestra adoración, y sabedores de que de ti dependemos y que tú sustentas nuestras vidas. Te pedimos que bendigas este dinero y que sea usado para el extendimiento de tu reino. Oramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Enseguida tenemos el mensaje titulado «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho», basado en el libro de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, con nuestro presbítero Pedro Arco Sánchez. Al terminar, tendremos la bendición apostólica y terminamos con el himno número 432, Gloria demos al Padre. Cuando Jesús llegó a la barca donde había estado pescando, supe que no había otro como él. Sus palabras me impulsaron a seguirle, y mientras viviera no podía olvidar el día en que Jesús fue a comer a mi casa. Cuando la gente oyó que Jesús estaba en el pueblo, la casa se llenó. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un milagro. Enfermo queda fuera,
mis amados hermanos, vamos a seguir estudiando la Biblia. En este mes de agosto estamos abordando temas relacionados al mes de la Biblia. En este día nos toca estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versos 13 hasta el versículo 35. El Evangelio de Lucas fue escrito hacia finales del primer siglo. En ese tiempo, la mayoría de la iglesia se componía de cristianos que no había presenciado a Cristo en carne y hueso. Esta historia les conecta a ellos y a nosotros también con Cristo, que aún hoy es revelado de la Escritura y la interpretación de la Escritura, según el verso 27, y la cena del Señor que nos muestra en los versos 30 hasta el versículo 31. Es importante aclarar que los discípulos que vinieron después no se encuentran en desventaja por no haber visto a Jesús. Voy a leer los versículos 13 al 16. Dice de esta manera: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que llamaba Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El verso 13 dice, el mismo día. El mismo día se refiere al primer día de la semana, o sea, en domingo, según nos marca Lucas 24:1. Dice la Biblia, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos de ellos. Se refiere a los 11 y todos los demás, como nos marca el Evangelio de Lucas 24:9. Es importante aclarar que Cleofas nunca es mencionado en ninguna lista de los apóstoles. Entonces, estos dos están entre los demás. Quiere decir que Cleofas no era parte de los 11 discípulos o de los 11 apóstoles. Un comentarista bíblico, Bergat, sugiere que las personas que iban a camino a Emaús, que son marido y mujer, en parte porque ambos ofrecen su hospitalidad como harían un matrimonio y su mujer. Sabemos poco de Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Mientras iban caminando, conversaban entre sí de todo lo que había ocurrido, es decir, de la crucifixión de Jesús y del informe de algunas mujeres que habían ido al sepulcro, lo habían hallado vacío, habían recibido un mensaje de ángeles quienes aseguraron que él estaba vivo. En el verso 23. De repente se escucharon pasos detrás de ellos.
era Jesús. Él estaba alcanzándolos y caminaba ya junto a ellos. El verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es probable, no es que la apariencia de Jesús haya cambiado o que los discípulos de Emaús estén distraídos. El verbo es pasivo, indicando que algo está actuando sobre estos dos discípulos. Dios le está previniendo de ver lo que de otra manera sería obvio. En los versos 17 al 24 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El forastero, no reconocido, les hace ahora una pregunta. Durante su ministerio público, Jesús muchas veces había usado esta forma de iniciar una conversación. Él no hizo esta pregunta no porque le faltaba conocimiento. Preguntó era para despertar el interés, para tener una oportunidad de explicar lo que estos interrogados necesitaban saber. Cuando los dos oyeron esta pregunta, quedaron parados, dejando ver que la pregunta era del todo inesperada, hasta les parecía fuera de lugar. Se veían tristes, porque los sucesos de los últimos días habían llenado sus corazones y mentes de dolor y desilusión. Y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, es importante decir que Cleofas se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento. Este pasaje está lleno de ironía. Cleofas presume que Jesús dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como dices el verso 18, cuando el hecho es que Jesús es la única persona que verdaderamente comprende esos hechos. El mismo Cleofas es ignorante. Cleofas resume en finas palabras el evangelio en esos versículos diciendo Jesús era varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
Esto es verdad, pero no toda la verdad. Jesús es un profeta. Hablaba de sí mismo como tal en el libro de Lucas 4:24 y en Lucas 13:33. Pero también es mucho más. Es un profeta como Moisés. En Hechos 7:22, también escrito por Lucas, describe a Moisés, cumplió grandes señales a ojos de todo Israel. Ahora Cleofas describe a Jesús como varón profeta, poderoso en obra, en palabra. En el verso 19, los entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, dice el verso 20. No se hace ninguna mención en este verso 20 de las autoridades romanas ni de las multitudes. Así Lucas mantiene que los líderes judíos son los responsables por la muerte de Jesús. Pero Cleofas dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El verso 21 dice, esperábamos. Estas son palabras tristes, esperando en el tiempo pasado. Esperanza se convirtió en desesperanza. Dice los discípulos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La ironía es que, aunque cada día que ha pasado ha profundizado su agonía, los lectores de Lucas saben que Jesús predijo que su resurrección al tercer día. La mención del tercer día está llena de esperanza para los que saben cómo termina la historia. En los versos 22 y 23 dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, al decirle que habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. El relato de las mujeres produjo sorpresa, pero no fe, ni seguridad. El verso 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Debemos admirar estos dos discípulos de Emaús. Los líderes judíos mataron a Jesús y los discípulos se escondieron temiendo, quizás pensaban que ellos podían ser perseguidos. Se podía esperar que los discípulos de Emaús no abrieran la boca sobre su relación con Jesús, excepto quizá en compañía de fieles amigos. Aquí, sin embargo, estos dos discípulos hablan abiertamente de Jesús con una persona que creen ser un desconocido. En los versos 25-27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara pues en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. El énfasis cae en dos palabras, todo y necesario, en el verso 25 y 26. Jesús regaña a los discípulos por no creer a los profetas, porque dice aquí, entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mas no había excusa para esto. Debe tenerse presente que la gente del tiempo de Jesús tenía
no solo el Antiguo Testamento, tenían también en medio de ellos al Señor Jesucristo, quien se les interpretaba continuamente por medio de lo que Él era, hacía y enseñaba. Básicamente ya en Génesis 3:15 se señala que para que el Mesías, el camino a la gloria, sería el sufrimiento. Quiere decir que la gente conocía las Escrituras, sabía de las Escrituras, y por eso Jesús los regañó: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Qué es lo que habían dicho los profetas? Los profetas es que habían predecido a Jesús, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Todo esto debe ser suficiente para probar que los discípulos que caminaban a Emaús merecían que se les llamara insensatos o torpes por no creer que para Cristo el camino a la gloria era y tenía que ser del sufrimiento. El verso 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara pues en su gloria. Dice, era necesario. Por consiguiente, sus padecimientos no era una objeción contra su mesianidad, sino más bien era una prueba contundente de la misma. No habría podido ser Salvador sin haber sido sufrido. Si Cristo no muere en la cruz, entonces no hay salvación. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Como lo hizo por su resurrección, ascensión a los cielos. Se llama su gloria la que había tenido junto al Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora acrecentaba por su obediencia hacia la muerte y muerte de cruz. Con esto nos enseñaba que hemos de estar dispuestos a llevar como Él la corona de espinas antes de llevar como Él la corona de gloria. Entonces lo que Jesús dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lucas no nos dice cuáles Escrituras Jesús usó para revelarse. Algunos posiblemente incluyen seguramente Deuteronomio 18:15, Salmos 2:7 y etc. Nos quedamos preguntando si Jesús explícitamente conectó el sufrimiento y muerte de los profetas con su propio sufrimiento y muerte. Es verdad que los profetas sirvieron de modelo para la crucifixión y para el servicio humilde y de sacrificio que Dios espera de nosotros. La Escritura es un vehículo poderoso para llegar a la revelación de Cristo. Como creyentes, somos guiados, refortalecidos por la Escritura. Los que no son cristianos son persuadidos a leer la Biblia. Le damos a la Biblia un lugar importante en nuestra adoración porque puede testificar poderosamente de Cristo. Cuando Jesús le empezó a recordarle a estos dos discípulos lo que Moisés, los profetas y lo que hablaba de él, y vamos a ver el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esto? Leamos lo que dice los versos 28 al 32. Dice de esta manera: llegaron a la aldea a donde iba, y le hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se te hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista
Y le decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Dice, y llegaron a la aldea a donde iba. Verso 28. Esto suena como si los discípulos de Maús han llegado a su casa. Jesús se adelanta para dejarles. Costumbre requiere que ellos que le inviten a Jesús a cenar. Y costumbre que requiere que Jesús se niega a no ser que ellos insistan. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Este versículo 30, estas son casi las mismas palabras que Lucas usó para describir a Jesús celebrando la última cena, que lo notamos en Lucas 22:19. Notamos especialmente los 4 verbos, porque dice tomó, bendijo, partió y dio. Jesús cumplió estas mismas acciones al alimentar a los 5,000. Normalmente el anfitrión cumpliría estas acciones en una casa y el celebrante las cumpliría en un servicio de adoración. Jesús, el huésped, se convierte en ambos, el anfitrión y el celebrante en esta mesa. Y dice la Biblia, entonces le fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Antes, los ojos de ellos, dice la Biblia, que estaban velados para que no le conociesen, según el verso 16. Ahora, sus ojos fueron abiertos. La exposición de las Escrituras les preparó para conocerle al partir el pan. En cuanto le reconocieron, dice la Biblia que Jesús se desapareció. Este es interesante. Cuando Jesús empezó a hablar de las Escrituras, los discípulos fueron abiertos los ojos. Quiere decir, el único que puede abrir nuestros ojos es la palabra de nuestro Dios. Porque dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía de él. En el verso 27, Jesús empieza revelándose por medio de las Escrituras, según los versos 25 y 27. En pocos momentos completará su revelación por medio de la Santa Cena. En los versos 30 y 31, Cristo todavía continúa revelándose a través de la palabra y el sacramento. En el verso 32 dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? En ese momento, estos 2 discípulos no comprendieron lo que estaba pasando. Pero Jesús le estaba preparando para la revelación que vendría con el partir del pan. En los versos 33 al 35 dice de esta manera, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén, dice el verso 33. Los discípulos de Maús se apresuran para compartir su historia con los discípulos en Jerusalén. El verso 34, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Una vez que los discípulos llegan a Jerusalén, encuentran a los 11 apóstoles y a sus
compañeros, discutiendo la aparición de Jesús a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Los discípulos de Jesús compartieron su testimonio solo con otros discípulos. Aquí nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Así como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando esos hombres iban caminando y Jesús se acerca con ellos, y Jesús empieza a hablar de lo que se decía de él en las Escrituras. Y notamos que las Escrituras abrió los ojos estas dos personas que iban a camino a Emaús. Y por eso nuestro énfasis siempre es en la palabra de nuestro Dios, siempre es las Escrituras, porque solamente a través de las Escrituras podemos conocer a Jesús. Sin las Escrituras no hay manera de conocer a Dios, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Solamente a través de las Escrituras. Esa es la razón de la iglesia. Tiene que comunicar las Escrituras para que la gente pueda conocer a nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, porque solamente a través de tu palabra podemos conocerte, podemos conocer tus pensamientos y podemos conocernos a nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,